Hablando de instituto, Sí, por eso que no está en carácter de hinchas, sino lo que de dedicamos periodista. a Sabal y al amigo Sergio Sus. Bueno, está con nosotros Sergio ¿Cómo Sulpo, están? Hola, Sergio. que no Hola, viene a buen hacer día. no viene a anticipar su columna, sino a contarnos sobre su libro, Isla y Laberinto, 30 años de democracia en Córdoba. Miren, los rostros que están en tapa son los responsables de estos 30 años, ¿no? O por lo menos las cabezas visibles de estos 30 años. Bueno, Sergio, ¿cuándo presentas el libro? ¿Qué tal? Lo presentamos mañana en la Mañana. Feria del Libro a las 8 de la noche en el Obispo Mercadillo. Lo presentamos con Carlos Jornet, que es el director del diario, Sí. de La Voz del Interior, y con Rebeca Bortoleta, con quien vamos a conversar sobre el libro, cómo lo hicimos, los 30 años de Sí. democracia que estamos a punto de cumplir, porque el 30 de octubre se cumplen los 30 años de las elecciones, Sí, y el sí. 10 de diciembre se cumplirán los 30 años de la asunción de las autoridades elegidas democráticamente. Y 30 años que no deben ser fáciles de analizar, Sergio, vos, digo, ¿desde qué aspecto o cómo hiciste para, porque debe haber tantas maneras de abordar los 30 años, ¿en qué eje vos te centraste o cómo hiciste ese análisis? ¿Cómo lo enfocaste? En el prólogo del libro, yo digo que el libro fue escrito durante muchos años, porque yo escribo columnas políticas en el diario desde hace 22, 23 años, pero además cubro política desde la misma restauración de la democracia, por una Así que lo has circunstancia... vivido como periodista. Lo he cubierto como periodista todo el tiempo, por una circunstancia profesional fue que yo pasé de deportes a política o información general a locales en esa época, en el año 83, fin del 83-84, por lo tanto cubro política desde entonces. Lo que hice, lo que tiene el libro es una parte de las columnas de opinión que yo escribí durante estos 23 años, más unas cuantas notas inéditas, muchos textos inéditos escritos solo para el libro, que reconstruyen fragmentos que no estaban escritos por mí en el diario, como por ejemplo la larga transición del año 73, cuando ganó aquí Obregón Cano, el golpe militar, y la restauración de la democracia, cómo es que Angelós derrotó a Bercoví Rodríguez en el 83, cómo se restableció la democracia, no es que de pronto brotaron los partidos políticos de golpe, cómo se gestó ese proceso, en fin. Y el libro tiene es un relato cronológico que arranca en el 73, no en el 83, para establecer los antecedentes del 83, y termina en estos días. Sergio, ¿y te parece que a 30 años de la democracia, después de haberlo vivido así tan intensamente y tan de cerca, creció nuestra democracia en estos 30 años o dónde estamos parados hoy? Yo creo que la democracia nunca es un punto de llegada, sino un destino y una utopía de la que nunca deberemos dejar de estar satisfechos. Este país acaba de cumplir hace apenas 3 años, 200 años, y lo que vamos a celebrar dentro de poco, yo digo celebrar, sin ninguna duda, es el periodo democrático más largo de la historia argentina. O sea, la Argentina nunca tuvo instituciones y gobiernos elegidos por los argentinos, por el voto libre y directo, sin la proscripción de ninguna persona, como ocurrió con Perón durante 17 años, o de partidos políticos, como ocurrió luego del golpe del 30 contra Irigoyen, etcétera. Es la primera vez que los argentinos, y en este caso puntual del libro, los cordobeses, decidimos quiénes nos gobiernan. Para bien y para mal. Sí. Para bien y para mal. Ahora, en medio de tanto vértigo, ¿no? Con una línea de la realidad que parece un electrocardiograma, ¿no? Un poco la provincia, el país. ¿Cómo hiciste para condensar tantas vivencias, tantos datos en un libro que obviamente muchas cosas deben haber quedado afuera? ¿Cómo hiciste para elegirlo? Primero, buscando y con ayuda de alguna gente que colaboró en buscar los textos que habíamos escrito durante tanto tiempo. Segundo, con la memoria. Y tercero, tratando de confirmar en los archivos los datos que uno tiene en la memoria, que no son siempre exactos ni fidedignos. Para tratar de que no quedaran ninguno de los grandes hechos políticos importantes que han ocurrido en Córdoba a lo largo de estos 30 años. Es muy probable que haya quedado alguno fuera y que no esté ahí lo suficientemente mencionado o destacado. Te hago una pregunta a partir de la tapa. Hay cuatro gobernadores. 4 gobernadores, o 4 personajes, o 4 referentes de la política para 30 años, digo. ¿Es mucha concentración o escasez? Porque me parece poco, digamos. Pocos actores, ¿no? Sí, es bastante poco, teniendo en cuenta que 2 de esos personajes, Angelós
en la primera parte y de la Sota en este tiempo, han prácticamente monopolizado el poder provincial. El libro tiene dos partes. En una parte es la hegemonía del radicalismo, que comenzó en el 83 y terminó con la derrota de Mestre con De la Sota a fin del año 98, De la Sota asumiría en el 99, y la segunda parte es la hegemonía del peronismo, que comienza en el 99 y se mantiene hasta estos días. Hay que tener en cuenta que de esos 4 hombres, en el caso de Angelós tuvo 3 mandatos, y en el caso de la Sota también 3 mandatos. O sea, y de la Sota todavía va por la mitad de su tercer mandato, o sea que completará 12 años en el poder. Hay una Angelós parte no alcanzó a cumplir los 12. Hay una parte justamente en la que hablas de Angelós y decís que comparás a su gobierno o a su gestión con los vinos. Sí, es una vieja ley de la política. A diferencia, al revés de los vinos, los buenos vinos suelen mejorar con el tiempo. Los gobiernos empeoran inexorablemente con el tiempo. Uno de los errores políticos más graves que Angelós cometió fue insistir en quedarse en el poder en Córdoba. Él debió irse cumpliendo la Constitución que había hecho reformar en su propio beneficio al final de su segundo mandato. Y forzó la letra de la Constitución provincial para un tercer mandato consecutivo. En ese tercer mandato se produjeron una serie de hechos, el caso Maders, casos de corrupción muy resonantes en la época, como el caso de un pastor, que terminó luego con una crisis económica muy profunda, la cesación de pagos de la provincia, el incendio de la Casa Radical y la suerte, entre comillas, que tuvo el radicalismo en este caso de mantener 4 años más su monopolización en el poder porque Mestre se había diferenciado de Angelós en esa época. De manera que es uno de los errores que cometió Angelós y que han cometido tantos políticos, quedarse más de lo que tienen que quedarse en el poder. ¿Hay notas de opinión o hay también reportaje o no? Reportaje no. No, opinión y... yo lo aclaro en el prólogo, Vaca, está muy bueno que me lo preguntes. Este no es un libro de historia, yo no soy un historiador, soy un periodista que ha tenido la suerte, la posibilidad de durante mucho tiempo escribir con total libertad en un diario en el que se puede escribir con total libertad, opinar. Son notas de es un libro de interpretación. No son interpretaciones absolutamente inentendibles, muy por el contrario. De todas maneras, cada uno de los artículos, cada uno de los segmentos del libro, tiene una introducción informativa para, de alguna manera, ubicar a la gente, situar a la gente, decir, bueno, esta nota que ustedes van a leer ocurrió con motivo de esto, porque hubo una elección, porque renunció tal, porque hubo tal caso judicial, etcétera. Sergio, con la denominación de laberinto en el título del libro, ¿a qué específicamente te referís? ¿A un laberinto que tiene una salida? ¿La podemos encontrar? ¿Estamos cerca? ¿En qué punto del laberinto estamos? Lo estamos buscando. El libro se llama Isla y Laberinto porque la palabra isla fue utilizada allá por la época de Angelós y sigue siendo utilizada como argumento político por el del azotismo. Hoy está como muy de moda. La famosa historia de que los cordobeses somos muy distintos del resto del país y que además tenemos que vivir enfrentados a la nación. Eso ha sido legítimo en algunas oportunidades y ha sido espurio en otras y ha sido un argumento electoral en la mayoría de los casos. En el caso de Angelós, utilizado repetidas veces, en el caso de la Sota, utilizado repetidas veces. Esa idea de que somos una isla, pero que también somos un laberinto, porque estamos perdidos muchas veces en nuestras propias contradicciones. Por eso no es solo una isla, y la palabra isla hay que interpretarla como que yo no me creo que Córdoba sea una isla. De hecho está demostrado que no es una isla. En algún momento decís que en algún punto de la historia Córdoba se dio cuenta de que era positivo depender de la nación. ¿En qué momento sucedió? No, positivo... O que le beneficiaba, no dejar de ser una isla. En algún momento la situación en varios momentos de estos 30 años la situación se tornó tan complicada que Córdoba asumió que dependía de la nación y que iba al ritmo de su crisis. Crisis que se inventaron en Córdoba, crisis que se inventaron nacionalmente. Para volver al ejemplo de Angelós. Angelós cae porque a fines del de 1994 se produce lo que se llama el efecto tequila. Hay una crisis en México
México entra en bancarrota, eso produce una gran crisis de credibilidad y confianza en toda América Latina que afecta también a la Argentina. Por lo tanto, deja de haber crédito para la Argentina. En Córdoba, Angeloste estaba sobreendeudado con el Banco del Córdoba y el Banco Social en muy malas condiciones. Como a su vez tenía un enfrentamiento con Domingo Cavallo, que 2 años antes había perdido una elección aquí en Córdoba, Angelos debió optar entre mantener el banco y pagar los sueldos. Optó por mantener el banco, dejó de pagar los sueldos y se le terminó el gobierno a Angelos, en una situación muy dramática, que no fue dramática para Angelos, fue muy dramática para los cordobeses. Aparecieron los bonos. Y apareció Mestre con los bonos. con los SECOR, y un ajuste tremendo que hizo en las cuentas públicas que afectó a mucha gente también, recortó jubilaciones, recortó horas extras, etcétera, etcétera. Fue uno de esos momentos en que nos dimos cuenta que no nos podíamos autoabastecer, que Córdoba no se puede autosolventar, aun cuando es una de las grandes provincias de la Argentina. Esto también tiene otro contexto. Menos con esta ley de y coparticipación. los termino de aburrir con esto. Esto tiene otro contexto, que es el problema del federalismo en la Argentina. Este es un país que dice que es federal, pero que es profundamente unitario. Y hasta las provincias más ricas como Córdoba dependen de la bondad del presidente o presidenta de turno, no solo un problema de estos últimos años. Ha ocurrido a lo largo de la historia argentina reciente. Si no hay una nueva ley de coparticipación, vamos a seguir más o menos siempre en la misma. Y yo te diría que más allá de que cambien los presidentes, es muy probable que el presidente se quiera quedar con el poder de la billetera, que es un poder extraordinario. Sergio, bueno, que sea con suerte entonces mañana, ¿no? ¿En qué lugar me dijiste? Mañana en el Obispo Mercadillo a las 8 de la noche. El libro va a salir el domingo que viene. ¿Sale con el diario? Sale con el diario, con un cupón. Ajá. Y al margen del domingo se va a quedar en los kioscos hasta que se agote. Esperemos que se agote. Claro que Te aviso que se va a agotar porque no dejaste de nombrar a ninguno, así que todos lo van a querer leer. Van a querer leer. Así que se va a quedar en los kioscos y después va a estar en las librerías también. Bueno, muchas gracias, Sergio. Que No, estés con muchas suerte. gracias a ustedes. Bueno, bárbaro. Felicitaciones. Bueno,